Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Soy Rodolfo Guerrero, aquí en su espacio Coffee Low, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Hoy, pues, es una ocasión muy especial. Seguimos con esta saga de conversatorios online, en donde me congratula mucho tener el tiempo y la experiencia, pues, de varios expertos, de varios buenos amigos en estos temas que realmente son el parteaguas y deben de serlo, que son los temas del derecho digital. Hoy vamos a hablar sobre el derecho en el entorno digital y bueno, aludiendo a que estamos en este mes nacional del derecho digital, propuesto así por la Academia Mexicana de Derecho Informático, encabezada por Joel Gómez Treviño, pues le mando un gran saludo. Bueno, pues me permito en presentar a quienes hoy nos acompañan como ponentes, como panelistas, como muy buenos amigos que nos van a compartir sobre este tema. En primer término, y bueno, pues comenzamos. En primer término, a Eduardo de Alba Góngora, corredor público número 38 de Jalisco, especialista en Derecho Corporativo y Derecho Inmobiliario. Estimado maestro, ¿cómo está? Rodolfo, muy bien, qué gusto estar aquí con ustedes. Buenos días. Muy buenos días. También al maestro Jaime Díaz Limón, él es presidente del INCIBE MX y bueno, qué gusto que nos acompañes aquí, mi estimado Jaime. Hombre, para mí es un verdadero placer más sabiendo que aprovechamos la mañanita del sábado para estar entre amigos y hablando de temas que pues, apasionan, ¿no? Entonces, a la orden y esperemos que sea un bonito programa. Sí, muchísimas gracias, mi estimado Jaime, y desde luego a Jesús Manuel Niebla Satarain, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo y también egresado de la Facultad de Derecho de Mazatlán, Laguas. ¿Cómo estás, mi estimado Jesús? Hola, Rodolfo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya estamos, pues los tres estamos conectados con todos los que nos acompañan y que, bueno, los invito a que tomen un buen café y que se activen con nosotros. Bueno, sin más, es importante saber el lugar donde nos estamos ubicando en esta contingencia, donde se están teniendo que romper paradigmas y esto es un claro ejemplo. Cómo se están gestando espacios virtuales para actualizarnos, para reflexionar. Entonces, en este tenor, pues el derecho tiene que evolucionar, ese concepto en el que es básicamente la regulación del actuar, de la conducta de la sociedad, pues tiene que también estar previendo que estamos en una realidad digital donde todos los días la tecnología está avanzando de una forma exagerada y si el derecho no se optimiza, pues vamos a vernos en graves problemas. Hay muchos temas que están aconteciendo, pero hay que saber el ABC de las cosas. La informática jurídica, hay que saber cómo fue el antes y cómo es el ahora, qué cosas nuevas vienen. Y bueno, comenzamos contigo, mi estimado Eduardo, posteriormente contigo, mi estimado Jaime, y posteriormente contigo, mi estimado Jesús Manuel. Pues, estimado Eduardo, saber el ABC de las cosas, tú eres corredor público, te ha tocado ver desde este espacio que actualmente ocupas la evolución del derecho ahora con el tema de la firma electrónica en instrumentos públicos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué tal, Rodolfo? Jaime, Jesús, qué gusto. Pues bueno, me ha tocado vivir, creo que desde los inicios, hay cosas que son coincidentes. Yo me hago corredor público en el año 2000 y justo en el año 2000 se modifica el Código de Comercio y el Código Civil para permitir el cambio en la forma de expresar el consentimiento, ¿no? Y entran los medios tecnológicos, las tecnologías, los medios electrónicos, ópticos y todas las demás tecnologías que vienen y que seguirán viniendo. En aquellos días de coincidencia, yo tenía 28 años y en aquel tiempo ya usábamos el internet y me tocaba ser un abogado con pocos años de estar recibido y me interesó mucho que desde los primeros inicios de la correduría pública ya estábamos usando y ya estaba en ciernes, por ejemplo, el CIGER, que es el Registro Público de Comercio, el Registro Público de Comercio que desde el año 2000 empezó a utilizar nuevas tecnologías para poder
brindar al público en general todos los beneficios de ese nuevo derecho informático, de ese nuevo derecho incorporando nuevas tecnologías y nuevas formas de expresar el consentimiento. En aquel año 2000 ya teníamos los corredores una firma electrónica avanzada con la cual podíamos firmar los instrumentos públicos, pero con efectos muy limitados para poder inscribir en el Registro Público de Comercio. Fue entonces cuando inicié y empecé a tratar de entender la revolución que venía, ¿no? Porque si pudiéramos regresar o regresamos a nuestros días del año 2000 ahora, pues podemos ver que el Registro Público de Comercio actual es una victoria del derecho informático porque es un sistema ágil, es público, es rápido, es gratuito. En muchos estados cobran las consultas, pero por ejemplo en Jalisco son gratuitas. Es universal, cualquier persona puede hacer su cuenta y consultarlo. Y es una herramienta para los fedatarios increíble porque, pues, en lugar de tener que ir al registro al registro público físicamente a entregar los documentos y esperar días o semanas a que te hagan las inscripciones, las podemos hacer actualmente en el instante que queda inscrito los instrumentos. Y esa es una de las muchas evoluciones que me ha tocado vivir a lo largo de estos años. Cada vez más evolucionado. Sin embargo, es hasta ahora, hasta estos años, cuando ya empezamos a ver que se extendió la firma de los instrumentos públicos ya no solo para efectos del registro público, sino que ya podemos concluir que hoy en día, por ejemplo, los comparecientes, los socios de una empresa lo pueden hacer por medios remotos y ahora podemos constituir empresas, ratificar firmas. Y Rodolfo, un tema muy interesante, por ejemplo, hacer fe de hechos, certificar hechos de manera digital, hechos en línea. Los corredores públicos somos fedatarios para certificar actos y hechos de naturaleza mercantil y muchos de esos hechos, dejo el cuestionamiento abierto, pues esos hechos pueden suceder en el mundo virtual, hechos jurídicos de naturaleza mercantil en los cuales también iniciamos ya un proceso para poder evolucionar y empezar a dar fe de hechos en materia mercantil. Pues es todo un paradigma y como eso te puedo decir pues que prácticamente toda la actividad del fedatario público se está volcando a los medios digitales y se tiene que volcar. Ha sido lento porque pues tener 20 años, en 20 años, por ejemplo, los marketplaces o otros temas que utilizan el derecho y en general los medios electrónicos, el comercio electrónico han evolucionado mucho más rápido que nuestra profesión, no obstante que las reglas jurídicas están puestas desde el mismo tiempo. En la función de la fe pública creo que vamos un poco tarde, empezamos bien, nos retrasamos y ahora es tiempo de volver a retomar y a darle celeridad a la implementación de todos los medios digitales. Sí, sin duda, mi estimado Eduardo, y ahí te detengo porque es importantísimo posteriormente saber todo el impacto que se va a seguir gestando, pues desde lo que es el ámbito del derecho mercantil, todo lo que se tiene que pues avanzar en el mismo Código de Comercio, en tu consideración. Bueno, pues ahora pasamos contigo, mi estimado Jaime. A ver, aquí tú eres muy importante para saber en este ABC de las cosas lo que es la informática jurídica, pero también lo que muchos a veces han confundido, que es lo que significa ser un abogado digital. Pues la realidad, sí existen por ahí ciertas confusiones y complicaciones hasta a nivel académico, y debo decirlo también, de pronto hasta me he encontrado por ahí abogados que pues desafortunadamente encuentran este tema novedoso, se suben al tren de la tecnología y dicen, pues listo, ¿no? Comencemos a hablar de este tema sin comprenderlo de buena manera. Y pues bueno, gracias por el espacio para poder hablar de este sentido y un saludo a todos, tanto en tu auditorio como al público
de Decoffi Law. Pues bueno, pensando en este orden de ideas, ¿no? Y como preguntas, el ABC, es importante decirlo, pocas universidades en México dan la clase de Derecho Informático. Muchas hoy en día se sostienen bajo la idea de la informática jurídica, esta jurismática que a lo mejor hasta cierto punto de vista, que de derecho anglosajón hemos recuperado esta figura del legal tech, una figura de legal tech que por supuesto permite al abogado el aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para poder eficientar sus funciones, sus procesos, tanto a nivel privado, a nivel institucional como a nivel gubernamental. Ahí es donde se detiene la informática jurídica. Realmente su objeto de estudio está relativamente limitado, aunque no deja de ser importante, aunque no deja de ser sumamente relevante. Los ejemplos que nos daba el corredor público, el licenciado Eduardo antes, pues son estos ejemplos de implicaciones y aplicaciones ya de legal tech bastante valiosas, y esto ya se está aplicando a distintos universos, nos guste o no, ¿no? De pronto, esta pandemia nos exige a los abogados a subirnos a la tecnología sí o sí. He visto gente que se prometió que jamás se iba a hacer un Zoom, que jamás iba a tener una audiencia virtual, que jamás iba a tratar un cliente a través de estas plataformas, y hoy no queda de otra, ¿no? Entonces también la situación hoy en día nos aproxima a aprovecharnos de la tecnología para poder el solventar algunas cuestiones de proximidad, algunas cuestiones, por supuesto, de economía procesal, algunas cuestiones relacionadas con la eficiencia de los abogados. Hablando justo en un aspecto muchísimo más amplio, la construcción de esta figura de abogado digital es un concepto que hemos comenzado a defender ya hace un par de años, ya 7 años, con esta defensa tanto, tanto práctica, tanto académica como empírica, en la cual buscamos que el abogado digital sea este experto del derecho que comprenda que su campo de estudio tiene que ser multidisciplinario, y que tenemos que abrirnos también a la presencia de otros expertos en nuestra práctica para comprender cuestiones de cibernética, cuestiones de informática, cuestiones de electrónica, cuestiones de digitalización, pensando que estos amplios objetos de estudios permiten que el abogado digital pueda tener una mejor aplicación y por supuesto tenga mayores utilidades por lo que refiere a las necesidades del siglo XXI. De pronto la Asociación de Internet MX nos arroja cada año la guía el estudio de hábitos y comportamientos de los cibernautas mexicanos, y saber que un cibernauta mexicano está conectado alrededor de 8.5 horas de su día, pues por supuesto que nos lleva a pensar que seguramente están cometiendo algún acto jurídico o están presenciando un hecho jurídico que va a afectar su esfera, y ahí es donde se vuelve importante este abogado digital, ¿no? Justo cuando me invitaste al programa, me comentabas que querías platicar de conceptos todavía muchísimo más complejos para esta nueva tendencia de abogado digital, como lo podría ser ya la aplicación de inteligencia artificial, como lo dijiste en la presentación, temas de smart contracts, por lo que pueden ser el uso de criptomonedas, lo que puede ser la aplicación de firmas electrónicas avanzadas en procesos. Por supuesto que esta invitación tecnológica de los abogados ha llevado a definitivamente ampliar nuestro objeto de estudio por lo que refiere a este entorno social, y pues más nos vale el estar capacitados, ¿no? Y te lo digo de una manera ya muchísimo más amigable y más optimista en ese sentido. Afortunadamente te puedo decir que hoy esa red de abogados digitales ha crecido porque básicamente esto que estamos haciendo nos abre el panorama de esta abogacía digital, porque estamos ocupando ya las tecnologías, ¿no? Para poder disfrutar de buena manera una charla de sábado por la mañana. Y eso también ha incentivado que no solamente en el sector académico crezca la necesidad de explotar estas tecnologías para el beneficio de la abogacía, sino que pues esto también ha incentivado que ya en un aspecto práctico, son postulantes, a los que tienen en sus manos resolver procesos jurisdiccionales, han decidido el comenzar a hacerlo a través de plataformas digitales, lo que poco a poco siembra las bases para poder entender que el ciberespacio y el entorno digital nos estuvo esperando a los abogados hay mucho tiempo, y pues más nos vale comenzar a estudiarlo. Ahora, si apenas están comenzando este estudio, aún no es tarde, y hoy es el mejor momento para subirse a esas tecnologías, mi estimado Rodo. Sin duda alguna, mi estimado Jaime, es importantísimo aclarar todo esto porque, a ver, en un momento, como bien dices, todo el mundo se quiso subir al barco y dijo, bueno, de repente no sabía qué era el Internet de las cosas. ¿A poco el hecho de hablar de lo digital era también tomar conceptos que son muy distintos, pero que son parte de esta evolución que es la digitalización y la automatización de las cosas a través de que tengas todo en
en una base de datos, expedientes y otro tipo de cosas que debería llevar y que seguramente está en esa trazabilidad el Poder Judicial de los diferentes estados del país y obviamente a través del máximo órgano que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, vámonos a qué temas aborda y qué debería de abordar el derecho en el entorno digital. Mi estimado Jesús Manuel Niebla, ¿qué nos dices al respecto? Buenos días, Rodolfo. ¿Qué tal, Jaime? De nueva cuenta los saludo también a ti, Eduardo. Pues bueno, comparto la postura de Jaime en el sentido de que estamos en un momento histórico de convergencia. Podemos señalar que lo que nosotros conocemos como informática jurídica, pues a pesar de la aparente relevancia y novedad del término, pues es un área que tiene fácilmente 30 años de estudio. La cuestión en este momento es que por primera vez se le está dando entrada a un escenario de aplicación directo. Generalmente, durante sus primeras décadas de existencia, la informática jurídica era una área limitada tradicionalmente a las universidades. Es decir, vamos a ver al derecho como campo de aplicación de las tecnologías para analizar si este puede ser sujeto de ser implementado a través de dispositivos. Sin embargo, como hemos visto y sobre todo como hemos podido experimentar quienes nos tocó vivir el boom del ciberespacio durante la última década de los 90 e inicio del presente siglo, hemos podido ver cómo están migrando la mayoría de los servicios públicos precisamente hacia el ciberespacio y también cómo es que una mayor tendencia entre los usuarios del ciberespacio apunta a la realización de actos que son capaces de producir consecuencias jurídicas. En este punto también es importante señalar que la informática, la ciencia computacional, es un elemento indispensable para la aplicación de la ley dentro del ciberespacio. Resulta hasta cierto punto ingenuo señalar, ¿sí?, que es suficiente el modelo tradicional de aplicación de la ley para regular la tecnología. No, esto lo podemos experimentar precisamente desde el inicio de este fenómeno y nos ha quedado claro cuando comenzamos a ver los esfuerzos que existen en diversos países precisamente por digitalizar no solamente el acceso a la justicia, sino la implementación de la ley como tal. ¿Cuál es el rol de la informática jurídica? Pues bueno, en este punto es importante señalar que esta va a proveer precisamente de las herramientas tecnológicas que van a apoyar al operador jurídico humano a poder entender y resolver un caso con respecto a las particularidades digitales que ésta puede tener. Un punto muy importante a señalar aquí es el rol de la inteligencia artificial. Siendo una de las áreas más polémicas y que generalmente al inicio de su presentación ya como dispositivos capaces de operar dentro de escenarios concretos, lo primero que experimentamos fue precisamente esa resistencia al cambio, ¿no? También es importante señalar que como abogados somos una de las áreas más tradicionales y hasta cierto punto menos tendientes, o por lo menos así fue hasta hace algunos años. En este punto, tanto la necesidad como las nuevas generaciones han permitido que exista esa coyuntura donde se le dé una mayor participación a este tipo de tecnologías. Y lo que es importante señalar es que estas en ningún momento deben de suplir al elemento humano, sino más bien deben de fungir como una herramienta que permita a el acceso y la solución a entornos que requieren de su participación. Y esto es relevante. Ya podemos ver a nivel internacional diversas estrategias que apuntalan precisamente en el desarrollo de tecnologías inteligentes para atender escenarios digitales. También podemos señalar que la IA también va a depender precisamente del entorno al cual esté siendo apuntalado. Es decir, no podemos ver a la inteligencia artificial como una solución al derecho como una ciencia completa. También es importante señalar que estos dispositivos van a estar limitados precisamente a las características del caso al cual estén atendiendo. Pero no por esto va a significar que su impacto va a ser menor. Al contrario, la regla señala que entre más definido esté el área de implementación, mayor va a ser el nivel de efectividad de los procesos de razonamiento de estas
tecnologías. Entonces, yo sí veo, creo que tal vez los compañeros van a coincidir en esto, que la inteligencia artificial es por sí misma una nueva área de oportunidad para el derecho dentro de entornos digitales y sobre todo con las consecuencias propias de los nuevos entornos digitales los cuales estamos experimentando. Particularmente en este punto, el Internet de las Cosas y en un futuro cercano, ¿sí?, las Smart Cities o ciudades inteligentes. Que por cierto, en ese punto más adelante voy a ponerlo en colación y voy a dejarlo en tu cancha, mi estimado Manuel, porque sé que estás en ese tema en lo particular, dado algunos escritos y otra serie de cosas académicas que has estado llevando a cabo. En este caso, a ver, cuando hablamos de temas, y ya os pongo en colación también de el blockchain, y hablamos también de temas que son dentro de este bagaje de derechos constitucionales, de derechos digitales, que a veces se ven corrompidos por el hecho de que no hay nada que le ponga un stop a las grandes compañías transnacionales de tecnología. Ustedes saben a quiénes me refiero. Entonces, en este caso, bueno, comenzamos con el hecho de cómo el blockchain va a causar, y ya está sobre el mapa de los corredores públicos y de los notarios, mi estimado Eduardo. Claro, bueno, pues la evolución lógica de estos derechos de las tecnologías viene mucho en el sentido de eliminar a terceros de confianza gracias al uso de tecnologías como el blockchain. Sabemos que se comenta, digo, el blockchain todavía tiene mucho por explorar, pero muchas personas están viendo la posibilidad de que las instituciones cambien. Por ejemplo, que los bancos puedan desaparecer, que los registros y muchas instituciones de gobierno pudieran desaparecer. ¿Por qué? Porque existe este concepto interesantísimo del tercero de confianza, ¿no? Ese tercero de confianza en una comunidad pequeña, históricamente todos se conocían y siempre sabías quién era quién, ¿no? Y al saber quién era quién, depositabas o no tu confianza en esa persona. En un mundo cada vez más global y cuando contratas con terceros, se fue dando la necesidad de tener un tercero que nos diera esa confianza. Ese tercero, pues llegaron a ser las instituciones bancarias, las mismas instituciones de gobierno o, por ejemplo, los fedatarios públicos, ¿no? Los fedatarios públicos son un tercero de confianza y ahora en temas más modernos, las prestadoras de servicios de certificación, las famosas PCC, son terceros que nos dan confianza de los certificados que emiten para que las partes que no se conocen, al acudir a ese tercero, puedan realizar su transacción económica o su acto o hecho jurídico. Bueno, pues con la llegada del blockchain es posible que pudiera haber algún tema de eliminación de la fe pública y del corredor público. ¿Por qué? Porque con el blockchain vamos a tener registros confiables, seguros y en una red descentralizada. Al ser una red descentralizada, todo cambia porque ya no tenemos ese tercero de confianza. ¿Quién es el tercero de confianza? Ahora somos todas las personas que alimentan y que están minando y que contribuyen al fortalecimiento de la red. En ese tema coincido con Jaime, con Jesús, hay que ser cuidadosos, no se trata de eliminar la actividad del ser humano, hay que verlo poco a poco y hay que ver cómo funciona y si funciona bien y si se justifica o no se justifica, porque pudiera darse otro tipo de problemáticas que pudiera haber en un futuro al depositar toda la confianza en estas tecnologías, pero yo no quiero adelantarme, no quiero decir, y además yo soy parcial, yo soy un tercero de confianza como corredor público. Sin embargo, el blockchain es una oportunidad para eliminar a los terceros de confianza, entre ellos los corredores públicos, y en ese sentido yo pienso que hay un camino por andar, y en ese camino por andar
todos los abogados en general, en especial los fedatarios, no debemos de tener miedo a la tecnología, sí debemos de ser cautelosos y debemos de sumarnos a los esfuerzos por dar seguridad a las partes, por dar elementos más eficientes. No hay que negar que la tecnología tiene grandes ventajas, nos va a hacer procesos eficientes. No hay que negar que hoy en día, por ejemplo, si vas a comprar un inmueble ante un notario, los trámites y el proceso es muy complejo, y tampoco hay que negar que en ocasiones es poco seguro. El sistema actual del registro público de la propiedad no es seguro. Un registro público de la propiedad basado en blockchain pudiera ser más seguro de lo que tenemos actualmente. O sea, sí hay que estar conscientes de que hay procesos digitales, que en esta era digital el blockchain puede ser la solución a muchas cosas, no a todo, como mucha gente piensa que el blockchain es la solución a todo. Yo creo que no necesariamente, pero en el tema de los procesos y registros públicos confiables, sí podría ser un tema interesante, por ejemplo, pensar en la propiedad que se transmita pudiera estar registrada en una base de datos descentralizada y aunado con el binomio de la firma electrónica avanzada y en su caso la fe pública para poder presenciar la capacidad jurídica, pudiera ser un tema de seguridad para todos los procesos que podrían tener esa parte humana, por ejemplo, el tema de la capacidad jurídica, el de conversar con las partes, el de saber el valor y alcance de las consecuencias legales. Esos son los temas que justifican todavía al fedatario público, porque la tecnología con todo inteligencia artificial, pues todavía hoy por hoy, no lo vemos, vemos que todavía es necesaria esa presencia física para poder interactuar con las partes y saber que haya equidad entre ellas y hacer una función de un tercero, un fedatario que realmente vele por el negocio, pero sin duda, pues las nuevas tecnologías nos pueden eficientar el trabajo. Sin duda alguna, importantísimo, y me voy a regresar posteriormente, mi estimado Eduardo, a el otro tema. Si blockchain tiene su aspecto de estudio y de análisis, también fintech. Y bueno, vamos a saber qué futuro tiene todo esto. Pero ahora vámonos, y lo había enunciado en un principio, los derechos digitales, confiabilidad, disponibilidad, integridad, ¿no? Me lleva a pensar lo siguiente: ¿cómo tutelar nuestro derecho a la privacidad si, bueno, en cierta manera se vería que es de papel todo lo que esté en la Constitución y en diferentes tratados internacionales en el tema, cuando las grandes compañías aplastan todo esto, por lo menos en nuestro país, a ojo y opinión de muchos? No sé, mi estimado Jaime, ¿cómo tutelar nuestro derecho a la privacidad? ¿En qué tanto consiste este tema que es bastante polémico? Pues es una pregunta padrísima que no solamente ameritaría un buen café, mi estimado Rodo, sino el desayuno completo, el almuerzo y comida y cena, pero pensando en no agotar el tiempo ni acaparar el cronómetro de este bonito programa, trataré de ser muy puntual. Bueno, independientemente de que esté esto en papel, independientemente de que tengamos las complicaciones detrás de aplicar derecho positivo en el entorno digital, eso no implica que no sean igual de vinculantes y que no tengan el mismo poder legislativo sobre las instituciones y organizaciones como en otra época, ¿no? De pronto se nos olvida que a pesar de la existencia en el ciberespacio de ciertas facultades o de ciertos espacios que parecerían fuera de la regulación, eso es relativamente falso en tanto nos mantengamos en la capa de Internet. Ya no me meto a hablar de temas de Deep Web y Dark Web, porque en ese momento complico cualquier escenario. Pero la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, Ley Federal de Protección de Datos, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, sus reglamentos, las facultades del INAI, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, legislación californiana en materia de protección de datos personales, así como estas grandes instituciones estilo TrustArc, TrustE,
certificaciones internacionales que permiten el vigilar la protección de datos personales, por supuesto que están como elementos para poder regular y vincular cualquier violación en materia de privacidad. Sí es cierto que hoy en día es hasta cierto punto una ficción jurídica el poder hablar de que se mantengan y esto se volvió un boom a raíz del caso de Cambridge Analytica, ¿no? En ese momento la gente se dio cuenta que el entrar a las redes sociales, que el entrar a espacios digitales, el entrar en escenas de pronto o juegos que pueden llegar a comprometer mi privacidad, tienen escenarios complicados que otrora no fueron estudiados por abogados, digamos, tradicionales, abogados análogos, y pues complican nuestro entorno, ¿no? Recordar que justo estos actos que celebramos en Internet tienen este poder vinculante y que están regulados a través de estas figuras jurídicas se vuelve indispensable para entender cómo funcionan los entornos y cómo podemos también exigirles a estos titanes tecnológicos de los que no. Y yo sí me atrevo a decir los nombres, que las balas vengan hacia acá, mi estimado Rodo, no le echo la culpa ni a tu programa ni a tus productores, pero de pronto, sí, justo empresas como Google, empresas como Facebook y sus productos filiales, y hablo de Twitter, Instagram, Messenger, el Amazon. propio WhatsApp, plataformas de e-commerce como lo es Amazon, claro, que tienen documentos en los cuales te dicen términos y condiciones de usos políticos y capacidad, y son documentos, son textos que difícilmente la gente lee, ya no solamente de leer, sino de entender. Justo por ahí se ha acuñado en este gremio y en este sector de derecho de privacidad el concepto de la ficción del consentimiento eh, relacionado con estos aspectos enteramente de privacidad, de intimidad. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer la gente cuando entra a un entorno de esta naturaleza, Facebook, por ejemplo, pensar en algo muy simple, no quiere detenerse a leer un contrato amplísimo, este click wrap agreement, este contrato de adhesión que se perfecciona con un clic. Lo que quiere ya es subir la foto, comenzar a estoquear a su ex, comenzar a estoquear a otros, quiere ya estar interactuando, quiere formar parte del ciberespacio, quiere formar parte de estas redes, no quiere detenerse a leer un contrato, ¿no? Justo un bonito ejercicio que hice con mis alumnos de Derecho Informático hace ya cerca de 5 años, les dejé una tarea muy bonita, y tú me dirás qué tarea, Jaime, pero les dejé la tarea de copiar todos los términos y condiciones, políticas de uso, normas de la comunidad, reglamentos, cualquier política sucedánea, todo lo relacionado con el aspecto jurídico y normativo de solo de Facebook en un Word, en ofimática. La tarea era muy sencilla, encuentra todo y me lo vas a pegar en un Word, con Arial 12 interlineario. De pronto sorprendió a los abogados que tuve el honor de pervertir en aquella clase de Derecho Informático, la cantidad de texto, la cantidad de cláusulas, la cantidad de dispositivos que se habían construido para regular la plataforma. 364 páginas de contrato, mi estimado Rodo. 364 páginas de contrato de adhesión que se supone que nosotros tendríamos que haber leído antes de entrar a estas redes sociales y no lo hacemos. Entonces, pues justo entramos en esta época de ficción del consentimiento. ¿De qué me sirve tener un ordenamiento tan padre como este Reglamento General de Protección de Datos, un ordenamiento como esta disposición californiana americana, si la gente no va a leer estos dispositivos de 364 páginas? Ahí, si me permites el comercial, justo fue cuando me di a la tarea de escribir el libro de Derecho en tiempos de Zuckerberg, un pequeño librito en el cual literalmente lo dirijo no al abogado, porque a lo mejor en este sentido, por lo menos los que estamos conectados, y sé que tu auditorio es muy especializado y es muy delicado y disciplinado, pero Facebook tiene, solo Facebook, no estoy hablando de otras redes, 2.000 millones de usuarios al mes. 2.000 de usuarios conectados al mes, lo que supera la población de China. O sea, quiere decir que al mes tienen más individuos conectados en su plataforma que la densidad poblacional de uno de los países más ocupados del mundo. Y de pronto saber que tienes firmados los contratos de esos 2.000 millones de usuarios al mes, que ninguno de ellos o muy pocos leyeron el contrato antes de entrar a la plataforma, pues se vuelve un riesgo. Entonces, este libro de Derecho en tiempos de Zuckerberg lo que pretende es ser un manual de operación, un breve resumen del contrato que firmamos y, por supuesto, el hablarles de, a ver, sí está bien que nosotros les regalamos nuestros datos porque es la moneda de pago que existe en el ciberespacio de manera tradicional,
Les regalamos privacidad, les regalamos Big Data, les regalamos cookies, les regalamos un poco hasta de nuestra libertad, ¿por qué no decirlo? Pero también ver qué moneda de pago viene en esta dicotomía, ¿no? Podemos exigir a estas grandes plataformas de cumplimiento y hasta dónde podemos llegarlos a impulsar. Esto es la intención de ese libro, ¿no? El recordar que esos grandes titanes tecnológicos se restringen y se constriñen también al cumplimiento de nuestra Carta Magna y de todas estas disposiciones que te dije anteriormente, ¿no? Entonces, no están lejos del alcance de la ley, no están lejos del alcance del derecho positivo, y más nos vale a nosotros como cibernautas, va a sonar muy millennial, ¿no? O mucho de meme, pero empoderarnos, tomar nuestros derechos y exigirles a estos titanes qué haces con mis datos, y lo quiero ya. Definitivamente, no, totalmente de acuerdo, es un tema, como bien dices, mi estimado Jaime, que nos llevaría para pues un conversatorio completo, un programa totalmente completo, y que lo vamos a estar haciendo, al final nos van a estar comprometiendo con la pregunta del millón si aceptan. Y bueno, pues ahorita vamos a llevarnos al otro punto que va concatenado con lo que ahorita estábamos hablando con Jaime de la privacidad, que es el tema del espionaje. Híjole, cuando abordas este tema, mi querido Manuel Niebla, y lo estábamos hablando antes de iniciar, de las Smart Cities, donde tenemos todos conectados con el famoso IoT, donde está el Big Data, pues todos los dispositivos conectados y alimentando una base de datos impresionante de información, Smart TV, un smartwatch, las computadoras, los teléfonos celulares. Híjole, pues entonces nos están diciendo que aquello que llegamos a ver en varias películas hollywoodenses en los 90s, pues es una realidad en nuestro país. Más allá de la llamada telefónica, ya va a estar el saber qué están haciendo, dónde lo están haciendo y a qué horas y todo, desde tu casa en cualquier momento. Entonces, ¿qué nos puedes comentar con las Smart Cities? ¿Podría dirigirnos a un espionaje del 100%? Muy buena pregunta, Rodolfo, y de hecho voy a permitir retomar un poco lo que acaba de mencionar Jaime, que va precisamente de la mano con esta pregunta. Y pues bueno, también hay que entender que toda tecnología es perfectible, ¿no? Y que en todas las tecnologías siempre va a haber versiones, y las versiones posteriores van a tener los famosos upgrades, que no es otra cosa que la solución a daños o los parcheos a problemas operativos naturales de la tecnología. En lo que respecta precisamente a la utilización de esta para cuestiones de espionaje, naturalmente es sujeto, ¿no? Cuestiones tan burdas como cuando se estableció y se confirmó que Huawei básicamente la información de sus usuarios para cuestiones de minería de datos y para cuestiones de perfiles digitales es un ejemplo clásico de esto. También podemos señalar la cada vez mayor incidencia en cuestiones de seguridad en dispositivos domésticos digitales, como son precisamente esos asistentes que están ya muy de moda, que en teoría hacen la vida doméstica en medida de lo posible más fácil, pero que al mismo tiempo la gente no se pone a pensar que en realidad todas esas órdenes, todas esas particularizaciones que señalan a este dispositivo de su día a día no se almacenan ahí. De hecho, se mandan precisamente a una base de datos, que en este caso puede ser un tercero, el cual las procesa, las almacena y con la idea de hacer, de mejorar la calidad en el servicio, posteriormente las utilizan para realizar propuestas. En este caso podemos señalar una pregunta que es hasta cierto punto muy básica, pero es muy relevante, y vuelvo a hacer hincapié en lo que acaba de decir Jaime, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros queremos dar o compartir con estas aplicaciones? ¿Necesitamos realmente eso? Una cosa es que la tendencia social e incluso la tendencia pública nos obliga cada vez a utilizarlas de mayor manera, pero en realidad nosotros necesitamos esos asistentes, o si necesitamos esos asistentes, entendemos cómo funcionan. La verdad es que la cuestión de perfilamiento algorítmico es una cuestión muchísimo más simple y hasta cierto punto directa de lo que en realidad estamos acostumbrados a ver. No se trata exclusivamente de una estrategia de un gobierno en contra de sus ciudadanos, sino cuestiones meramente comerciales. Por ejemplo, las compañías medianas de diseño y
y venta de televisores en pantallas planas, ya señalaron que sus precios son bajos porque simple y sencillamente los datos de los usuarios que las compran, es decir, cuando ellos graban las voces de esos usuarios cuando están cerca de sus dispositivos, además de los usos y costumbres en lo que respecta a canales televisivos, es como equiparan sus ventas. Simple y sencillamente los grabo y se los vendo a un tercero y con eso me puedo mantener en el mercado a flote, sobre todo cuando tengo que competir varias décadas. En este punto, el Internet de las cosas es un parteaguas. Yo considero que sí es un escenario que puede llegar a ser preocupante, pero no por eso debemos de cerrarnos a él. Creo yo que es el momento ideal para una coyuntura donde puedan intervenir de manera directa y en igualdad de circunstancias los desarrolladores con los expertos jurídicos, pero no expertos jurídicos tradicionales, sino aquellos que entiendan la realidad operativa del ciberespacio, cómo funcionan estos dispositivos y poder señalar un mínimo indispensable en términos de seguridad en el manejo y procesamiento de datos personales. Esto resulta fundamental, no solamente desde la social, sino naturalmente del aspecto jurídico, enfrentándonos a una nueva generación la cual está basando su día a día y la mayoría de sus interacciones a través de estos dispositivos. Y esa viene propuesta, ¿no? Siendo una de las más conocidas, la de Anne Kubiak, en lo que respecta a privacidad por diseño, que es decir, yo como gobierno solicito que se cumplan ciertos lineamientos mínimos indispensables en términos de seguridad con respecto al manejo de la información de mis ciudadanos. Y es que realmente volvemos a lo mismo. Hasta antes de esto, los desarrolladores se basaban en principios de eficiencia técnica operativa. El volumen de datos que puedo recopilar, el volumen de datos que puedo procesar y el volumen de datos que puedo distribuir, sí, pero ¿en qué momento lo hacías precisamente obedeciendo a la ley de datos personales o a la ley de privacidad, dependiendo en qué sistema jurídico nos encontremos, ¿no? En realidad le estás diciendo al usuario todo lo que vas a hacer, le estás preguntando si está de acuerdo en que un tercero los tenga. Ese es uno de los principios que yo considero debe precisamente de garantizarse, pero no es, volvemos al mismo, no es una cuestión exclusiva de la esfera jurídica ni es una cuestión exclusiva de la esfera tecnológica. Creo yo que estamos en un momento donde debemos precisamente de fomentar esa cooperación entre estos dos sectores para desarrollar un marco no solamente regulatorio, sino técnico jurídico que ya pueda haberse implementado en este tipo de desarrollo. Y es que también cuando analizamos la implementación y el desarrollo de las ciudades inteligentes, podemos darnos cuenta que esto ya se vio. Precisamente por ahí de la primera década de este siglo en Glasgow, cuando se presentó el proyecto de ciudades inteligentes y de los beneficios que iba a traer este enfoque para esta ciudad, una catedrática, Lillian Edwards, levanta la mano y dice, bueno, está bien, perfecto. ¿Y cuál es la garantía jurídica de que van a procesar debidamente los datos personales de los ciudadanos? Se canceló la rueda de prensa, ¿no? Es una de las cuestiones que tenemos que comenzar a ver y es una de las razones también por las que vemos, que las ciudades inteligentes es un proceso escalonado, no solamente donde interviene la cuestión de arquitectura tecnológica y la cuestión de adecuación social, sino también un proceso de culturalización, donde no nada más entiendan los usuarios cómo funcionan esas tecnologías, sino los riesgos que esta misma conlleva. Por eso es que debemos de verla no solamente como una postura definitiva, sino más bien como una herramienta que permita elevar la eficiencia, ¿sí?, de los servicios públicos. Eso sí, fomentar la participación y colaboración entre el sector gubernamental y la ciudadanía, pero en todo momento entendiendo cuáles son las implicaciones. Y para esto, volvemos al mismo, necesitamos también que el ciudadano, que es el eje principal sobre el cual debe de funcionar Smart Cities, comprenda cómo funciona y cuáles son los mecanismos de seguridad jurídica para sus datos personales en este entorno digital. Sin duda alguna. No, es que, a ver, yo repito, nos podemos hablar un espacio completo de estos temas y lo vamos a hacer, pero
Esto sirve de reflexión y de análisis para todos los que nos ven y nos escuchan. En este momento hay muchos saludos. Por ejemplo, Andrea Sabino, desde Argentina, está muy activa haciéndonos saber sobre una app de control de salud que se aplica en Argentina obligatoriamente desde marzo de este año para toda persona. Regresa o ingresa desde el exterior y debe de tenerlo activo por 14 días con geolocalizador. Nos habla de la realidad de la tecnología 5G, pues más adelante lo podemos abordar, pero en este momento, bueno, a ver, mi estimado Eduardo, quedamos con este tema de lo fintech, de las instituciones tecnológicas, financieras, ¿qué adecuación está existiendo? Tal cual sabemos, a ver, como abogados en el derecho mercantil se prevé todo esto de las instituciones financieras, pero el fintech ya es otra realidad y el Código de Comercio creo que por ahí también está haciendo los trabajos correspondientes, pero no es tan fácil darle auge a una institución de tecnología financiera. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, mi estimado Eduardo? Claro, Rodolfo, pues mira, estamos en un entorno de modificaciones o más bien de recientes modificaciones al derecho con la creación de una nueva ley totalmente de 0 a 100 basada ya en las nuevas tecnologías, que es la llamada Ley FinTech o Ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Y esta ley es interesante, es de avanzada a nivel mundial. Se dice que México es uno de los pocos países que lo ha regulado de manera más global. En esta ley básicamente lo que se busca es la inclusión financiera, de que las personas puedan invertir sus recursos de una manera pues distinta a hacerlo a través de los bancos. Y a estas nuevas instituciones de tecnología financiera se les permite captar recursos, igual que lo hacen los bancos, simplemente que la diferencia es que los captan a través de medios electrónicos o remotos. Ya no hay una presencia física. Estas empresas funcionan de 0 a 100 en el mundo virtual, en la era digital, y estas empresas pueden captar y colocar recursos. Ese es el objetivo principal y se dividen básicamente en las crowdfunding, que sería el fondeo colectivo, y en los medios de pago, ¿no? O sea, también todo lo que es, por ejemplo, PayPal, Conecta, OxxoPay y demás, que están captando el dinero a través de medios de pago y lo colocan a quien deban de pagar, ¿no? En este caso, el fondeo colectivo es súper interesante porque le dices a la gente en la red, ¿quieres invertir? Dame tu dinero. Pero también en las mismas plataformas puedes decir, ¿sabes qué? ¿Necesitas dinero? Te presto el dinero, ¿no? Lo hace muy eficiente, es muy democrático y funciona muy, muy bien. Lo único que no me gusta es que esta ley creo que se sobrepasó, porque todos los emprendedores que ya estaban en el tema fintech ahora tienen que cumplir con manuales. Me decía Jaime, el tema contractual en Facebook son 360 hojas. Bueno, para hacer una fintech yo creo que de regulación deben de ser unas 5,000, 6,000 hojas que debes de llenar. O sea, es realmente complejo que un emprendedor pueda hacer una fintech. Se necesita gastar por lo menos 3 o 4 millones en abogados para poder implementar toda la regulación de la fintech, más todo el sistema de soporte tecnológico que les obligan a cumplir, más los reportes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y esa es la parte que no me gustó. Lo que no, me gusta que se regule, está bien regulada, pero tener tanta regulación y ser tan complejo se excedió y dejó fuera muchísimos emprendedores, solo los que ya venían haciendo negocio con eso, que su propio negocio pudo pagarlo, o que captaron inversionistas grandes, pero todo el emprendedor pequeño que inició con un negocio fintech, hoy en día están desapareciendo. No va a haber más de 20, 30, 40 empresas que logren llegar a tener un registro de fintech.
y eso limita mucho el mercado. Y vaya que sí, o sea, qué lamentable. Sí, es lamentable. Ese es el tema lamentable. El tema adecuado es que, salvo ese exceso de regulación, está bien previsto, está bien clara la manera de captar. Nos metimos un poquito también en esta ley a regular lo que es las monedas virtuales, los activos virtuales, pero simplemente se mencionan y no se llegó de lleno a regular lo que serían los activos virtuales. Definitivamente, pues es un tema que, bueno, está en tela de duda el futuro de lo fintech, por lo mismo que es sumamente complicado de accesar. Corrígeme si me equivoco, mi estimado Eduardo. Sí, este es el tema, el futuro del fintech es que cualquier emprendedor que quiera hacer lo que antes de la ley estaba haciendo, hoy en día, si no cumple con los requisitos, tiene el riesgo de que la Comisión Nacional Bancaria de Valores le llegue con algún tipo de auditoría y cierra el negocio, y las penas y las sanciones son altísimas. Quien quiera dedicarse a eso y no tenga la autorización de la Comisión Nacional Bancaria, pues será sujeto a distintas multas, incluso hasta delitos, ¿no? Puede llegar a la cárcel, pues cosa que va a inhibir obviamente a todos los emprendedores que quieran entrar en este mundo del fintech. Pues es algo que sin duda alguna también pues va a dar un gran debate y posteriormente a lo mejor sería bueno también abordarlo aquí a más, bueno, con más punto de detalle, mi estimado Eduardo. Ahora, pues sin duda alguna, aquí va sobre la cancha mi estimado Jaime, mi estimado Manuel Niebla. Estamos hablando de una realidad en una realidad digital donde el creador del Internet habla sobre el contrato por la web. ¿Cómo el derecho puede hacer frente a todo esto que nos dice el mismo creador del Internet? Oye, esto que era una base de datos infinita, que rebasó a todo lo escrito en papel desde el año 2011, pues ha prostituido con un contenido basura y también se han generado diferentes anomalías, ingenierías sociales que detonan en delitos informáticos. Pues, ¿cómo el derecho puede hacer frente a todo esto? Mi estimado Jaime, mi estimado Manuel, pues comenzamos contigo, mi estimado Jaime. Digo, para ser breve y dar oportunidad a que la gente escuche a los que sí saben, no un profano como un servidor. Eh, la realidad es que sí tenemos hoy la posibilidad de hacer frente a estas hipótesis. Tampoco es tan complejo y tan apocalíptico como muchas veces nos lo podrían hacer llegar a pensar otras áreas de negocio y otras áreas de tecnología. La realidad es que, si bien el derecho se ha quedado corto en muchas áreas, bastante, por lo menos esta figura que me estás hablando ahora, este tema de la contratación electrónica, está más que superado. Afortunadamente ya existen estándares internacionales, principios internacionales. Tenemos la ley del modelo de comercio electrónico de las Naciones Unidas, la guía de su implementación. En el caso mexicano tenemos el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tenemos el artículo 89 del Código de Comercio Electrónico. Tenemos N cantidad de hipótesis normativas que nos permiten regularlo. Ahora, aquí de manera fundamental, y lo reitero, independencia de hipótesis jurídicas en el ciberespacio, no le restan valor jurídico, sobre todo pensando de aquellos escenarios en los cuales no se requieren solemnidades, no se requieren alguna protocolización, no se requiere elevar el acta a un instrumento público. Pero los actos que estamos elevando son estos actos de derecho privado que fácilmente podemos el darle este poder vinculante sin la necesidad de agregarle mayores requisitos que como si lo hubiésemos firmado en papel. Digo, recuerdo cuando me dieron clases de contrato, no importa que pongas el contrato en una servilleta, mientras traiga los requisitos mínimos de existencia y validez que para poder permitir que el documento surta plenos efectos jurídicos, no importa que sea una servilleta. Ahora, el entorno digital nos permite que esta ausencia de papel pareciera que no estamos generando estos actos jurídicos, pero no, ahí están presentes, quizá no como estamos acostumbrados, quizá no en papel, ¿no? Como tradicionalmente lo vemos, pero ahí están, son estos actos intangibles de naturaleza estrictamente digital que tienen efectos vinculantes para las partes en tanto se sigan las reglas de derecho tradicional. Y ojo,
aunque no se sigan las reglas de derecho tradicional, por supuesto que se puede analizar desde el punto de vista del hecho jurídico, por supuesto que se puede inclusive analizar desde el punto de vista de common law. Gran parte de las redes sociales y gran parte de los entornos digitales están sostenidos bajo sistemas de regulación de common law, sobre todo hablando, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, como es el Copyright Act, como es la Digital Millennium Copyright Act, en la cual, independientemente de que no tengamos un contrato firmado y que no tengamos claro cuáles son las nociones de derecho que tenemos que atender, la voluntad de las partes es ley suprema. Entonces basta de creer en esa falacia de que a pesar de que ocurrió en Internet o por encima de haber ocurrido en Internet, no se le va a dar ese poder y los abogados no vamos a poder atenderlo adecuadamente. No, la realidad es que hoy más que nunca, y qué bueno que abras este tipo de espacios y conversatorios, mi estimado Rodo, porque eso también permite que los abogados que nos escuchen sepan que si no sabemos cómo incorporar estos actos jurídicos al proceso que se están celebrando de manera inmediata, es esto que podríamos llegar a estar nosotros haciendo como conversatorio, por supuesto que podría llegar a tener consecuencias jurídicas. ¿Qué pasa si de pronto Rodo se vuelve loco y empieza a insultar a medio mundo? Por supuesto que puede llegar a generar afectaciones de derecho. Oye, pero ocurrió en Internet y no tocó a nadie. Oye, sí, pero a lo mejor generó afectaciones en alguna esfera jurídica y que vale la pena atender, ¿no? Como hemos visto ahora en sesiones en Zoom, se ha vuelto por ahí un boom, ¿no? Que de pronto a las sesiones de Zoom o estas conferencias virtuales, de pronto entra alguien, ¿no? Porque les hackearon la sesión. ¿Qué pasa si uno de esos hackeos se revela información confidencial, algún secreto industrial, propiedad intelectual o algún elemento que puede llegar a afectar la dignidad, reputación, decoro u honor de alguno de los involucrados? Por supuesto que hay trascendencia jurídica. ¿Qué pasa si yo ahorita de pronto tomo un screenshot de estas sesiones, ¿no? La gente de pronto está muy feliz tomando el screenshot a cada una de las sesiones, Webex, Hangout, Google Meeting, Cisco, Zoom, que tienen ahí en tus manos. Oye, pero si de pronto estás utilizando la imagen de terceros con esta bonita screenshot, les pediste autorización a cada uno de ellos para poderlo ocupar, puede existir afectaciones, sí, por supuesto, ¿no? Es decir, hablando de estos escenarios y siendo muy concreto, por supuesto que hay consecuencias jurídicas, por supuesto que los abogados podemos el buscarles dar la forma, incorporarlos procesalmente o hacer que se vuelvan ejecutables, y por supuesto que el derecho tiene sus alcances, que aún hay cosas que regular, sí, sin duda, pero el derecho tiene fórmulas suficientes para resolverlo sin mayores vicisitudes. Sin duda alguna. Bueno, a ver, mi estimado Manuel, ¿qué opinas al respecto de esto que lanzó hace no tanto Berners-Lee, pues el creador de la web? ¿Qué opinas al respecto de todo esto? Como diría aquella canción del Buki, ¿hacia dónde vamos a parar? Bueno, nada más queda precisamente complementar lo que acaban de señalar Jaime y Eduardo. Precisamente, como hemos coincidido los tres, la esfera de aplicación del derecho, naturalmente, sí abarca el ciberespacio y lo hemos comenzado a ver. No necesariamente desde una perspectiva tradicional, claro, pero sí podemos señalar que los efectos de pueden ser percibidos y naturalmente pueden generar consecuencias las cuales van a afectar la esfera jurídica de las partes involucradas, ¿no? El ejemplo clásico, bueno, porque por lo menos he tenido la oportunidad yo de trabajar de manera directa, para mi punto de vista en este momento, son los smart contracts y la relevancia que tienen estos. ¿Cómo podemos ver no solamente la manera en que confluye la voluntad de la acción, el efecto automático que produce? ¿Cómo podemos señalar o cómo podemos comenzar a percibir el rol de la tecnología con respecto a una cláusula jurídica y cómo esta naturalmente va a poder comenzar a surtir los efectos que señala precisamente el acuerdo de voluntades? Este ejemplo se puede traducir en el número de escenarios, los cuales van a ser relevantes y considero también que van a ir, en aumento. Para lo cual, naturalmente, no nos queda más que fomentar la cultura digital jurídica y comenzar precisamente a la formación de abogados que sean capaces de interactuar en este entorno, ¿no? Como lo menciona precisamente Jaime, a nosotros nos tocó formarnos a través de una escuela mucho más tradicional, pero para nosotros ya es necesario comenzar a crear una nueva generación de abogados capaz precisamente de entender cuáles son las características del ciberespacio
y sobre todo cuál va a ser la incidencia del derecho en el entorno digital. Sin duda alguna. Y bueno, a ver, pues ya estamos en las conclusiones. Este tema da para muchísimas aristas. Aquí estoy viendo una gran cantidad de comentarios. Saludos también a Javier Omar Montoya Piña. Saludos, también nos manda saludos desde Ciudad Juárez, aquí del estado de Jalisco, de la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Javier Omar Montoya nos dice, ¿hacia dónde van los juzgados, no solo en materia mercantil, sino en las demás ramas? Al parecer van muy lentos en estos temas. Pues sí, lo estamos comentando precisamente, mi estimado Javier Omar. A ver, vamos a estar cerrando, porque si no, no vamos a acabar nunca. Y bueno, esto va para una sesión número 2. Mi estimado Eduardo, ¿hacia qué rumbo van los corredores públicos y qué le recomiendas a los jóvenes abogados que deciden irse hacia esa ruta y que deben de tomar en cuenta, sin duda alguna, esta revolución digital que se está dando en el mundo jurídico? Gracias, Rodolfo. Bueno, mira, yo concluiría con que tenemos que ser capaces de diferenciar dos etapas o dos momentos de derecho de las tecnologías. Uno es trasladar lo que ya estábamos haciendo al mundo digital, que es simplemente incorporar todo lo que hacíamos continuamente, contratación, fe pública, además, y eso hay que saberlo adaptar y evolucionar con las herramientas necesarias para poderlo lograr de manera más eficiente lo que ya hacíamos. Ese sería el primer reto y el más interesante, porque pues creo que debemos de partir por ahí. Después, ¿qué tenemos que hacer? Pues que el entorno digital nos trae un montón de nuevas tecnologías, de cosas que no estábamos haciendo. Entonces, ¿cómo vamos a adaptar lo nuevo que vamos a seguir haciendo, las nuevas funcionalidades, hacia dónde irá el futuro de los abogados y de los corredores, de los notarios? ¿Hacia dónde va? Tenemos que empezar a definir un rumbo. No puedo coincidir más con Jaime y con Jesús de que la mejor conclusión que podemos tener de aquí es súper necesario que las universidades cambien sus planes de estudio. Las universidades están lentas en adoptar el derecho de las nuevas tecnologías. Yo doy clases actualmente y veo cómo los alumnos, como decía Jesús, nosotros nos tocó formarnos con otra educación en el derecho, pero lo peor, mis alumnos del día de hoy siguen siendo formados como Jesús, como Jaime, como Rodolfo. Son muy pocos los cambios en la evolución en los planes de estudio en las universidades. Al día de hoy, son abogados que ya deberían de tener muchas más herramientas con todos estos temas nuevos, que muchos se incorporan al derecho preexistente, pero lo cambian, y algunas otras funcionalidades que son novedosas, son nuevas, que ni siquiera las conocen. Nadie está estudiando smart contracts, nadie está estudiando blockchain, nadie está estudiando inteligencia artificial en las universidades, por lo menos a nivel licenciatura. Hay posgrados, hay muy buenos posgrados, pero a nivel licenciatura nos falta transformar. Yo podría concluir que el uso de las nuevas tecnologías en el derecho es eficiente. A mí me gusta desde el punto de vista del análisis económico del derecho, es eficiente, pero nos surge a los abogados incorporarnos más y que diferenciemos entre mejorar procesos de cosas que ya hacíamos y luego definir el futuro de todo lo que viene. Esa sería mi conclusión para compartir. Perfecto, mi estimado Eduardo, te agradezco mucho. Pues, estimado Jaime, estimado Manuel, la conclusión de esto, ¿hacia dónde va el exhorto a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, que creen que no hay más allá de la caja, pero realmente hay un mar de cosas impresionantes? Y un tema que quiero meterlo en colación con su exhorto, tanto de ti, Jaime, como de ti, mi estimado Manuel, es este tema que está dando mucho de qué hablar por los daños que está generando, que es la difamación. Híjole, todas las cosas que están surgiendo en las redes sociales que destruyen vidas de personas y donde mucho anonimato existe. ¿Hasta qué punto es aceptable todo esto?
Bueno, pues te escuchamos, mi estimado Jaime, te escuchamos, mi estimado Manuel. Primero contigo, mi estimado Jaime. Gracias. Igual respuesta corta, porque ya no quiero robar mayor tiempo al doctor Jesús Manuel Niebla, que como digo, él es el que sabe. Yo soy aquí un profano invitado del derecho, ¿no? Hombre, tú eres molesto, mi estimado Jaime. Pues, ¿qué te cuento? ¿Tiene trascendencia jurídica? Sí, por supuesto que tiene trascendencia jurídica. Justo en el libro que escribí hace 2 años, el libro de Abogado Digital, Estudios sobre Derecho Cibernético, Informático y Digital, dedico un capítulo justo a los efectos jurídicos y las consecuencias detrás del meme, y me dirás, qué capítulo tan absurdo, qué tan carente de rigor académico, pero no, todo lo contrario, me fui a estudiar precedentes de carácter internacional que por supuesto ya se están resolviendo en otras cortes al nivel de Australia, al nivel de Estados Unidos, al nivel de Inglaterra, Francia, que justo tiene que ver con estas afectaciones a la intimidad, a la privacidad, al honor, a la propia imagen en términos generales y estos derechos de personalidad en el entorno digital, y que con un simple meme, tal y como lo dices, mi estimado Rodo, de pronto te pueden destruir una carrera, una vida, una relación, una familia, no sabemos luego los alcances que pueden llegar a tener. Y por supuesto pensando de la manera tan brutal luego como funcionan los tribunales digitales del ciberespacio, ¿no? Los tribunales digitales no descansan hasta que ven sangre correr, hasta que no ven un despido, hasta que no ven una disculpa pública, hasta que no ven a Andrés Manuel López Obrador hablando de estos temas en la mañanera. Hasta ese momento llegamos a descansar, lo cual se vuelve brutal, ¿no? Por ahí recuerdo una cita del maestro Umberto Eco, que en el 2015 nos hablaba de la invasión del imbécili, ¿no? La invasión de los imbéciles, de la legión de los imbéciles, a través de estas redes sociales en las cuales el maestro Umberto Eco tenía el terror y el miedo fundado, ¿no? Antes estos imbéciles ahogaban su voz y su pensamiento con un vaso de cerveza, una copa de vino en un bar, y ahora esos imbéciles tienen el mismo derecho a un premio Nobel de Paz. Esa cita está ahí disponible en el periódico La Estampa de Italia del 2015, y de pronto adquiere muchísimo valor y peso este tipo de escenarios, porque de pronto un imbécil, y lo digo no con fin de faltarle el respeto a tu auditorio, sino con el estricto rigor que lo utilizaba el maestro Umberto Eco, pero este imbécil puede llegar, a publicar algo que afecta el derecho de personalidad de un tercero, y por supuesto que genera consecuencias de derecho. En el caso mexicano tenemos, por supuesto, códigos civiles locales que regulan el daño moral, así como en su indemnización. Tenemos en el propio Código Federal Civil esta misma fórmula de daño moral. En el caso de la Ciudad de México se tiene la Ley de Responsabilidad Civil para la protección de la vida privada, el honor y la dignidad. Y en algunos estados aún se mantiene el tipo penal relacionado con las violaciones de la intimidad y la privacidad. ¿Qué es lo que te digo? Sí, hay esta figura que desafortunadamente está desapareciendo hasta cierto punto de la difamación, por lo complicado que hay detrás de la misma, pero jurídicamente existen N cantidad de hipótesis para poder hacerlo. Inclusive, no puedo mencionar el nombre del cliente porque ahí sí me cuelgan, pero estoy llevando ahorita yo un proceso judicial en la Ciudad de México relacionado con un daño moral derivado de un meme que lanzó una revista amarillista. Esta persona que es figura pública se ve afectada por este meme, de pronto empieza a perder seguidores, empieza a perder contratos, empieza a perder con las marcas derivado de un meme porque el mismo se viraliza, y los abogados que vio antes le dicen, no, pues es que lo único que podemos hacer valer es el daño y perjuicio generado, ¿no? Desde el punto de vista económico. Cuando llega conmigo, por supuesto, le explico que no, hay mucho más allá del perjuicio y la pérdida de contratos, ¿no? Sino la afectación de estos derechos de personalidad. Entonces, para la gente que nos esté escuchando a través de tu selecto auditorio, pues recordarles que hay que ser muy cuidadosos en generar estos memes, porque, ¿qué creen? Que vaya que generan consecuencias jurídicas, y las indemnizaciones no siempre son tan amigables como uno podría llegar a pensar. Y ojo, hoy en día la apertura de los jueces para llevar estos procedimientos ya es muchísimo más amplia. La formación de la que hablaba el licenciado Eduardo y el doctor Manuel Niebla ha permitido que a nivel de juzgado estos derechos de personalidad se protejan con independencia de que las afectaciones ocurran en el ciberespacio. Sin duda alguna. Y bueno, pues tu exhorto a los jóvenes inquietos que necesitan a lo mejor una optimización a los planes de estudio, pues que busquen líneas que hay muchísimas en la web y verificadas, que pueda servirles para actualizarse e irse a la ruta del derecho digital, mi estimado Jaime.
Pues el entender que el siglo XXI exige la formación de nuevos tipos de abogados. Es indispensable el entender que si bien debemos de seguir estudiando y preparándonos para derecho romano 1, 2, 3, 4, 5, 6 millones, que son indispensables, que son fórmulas necesarias para la comprensión de nuestra práctica jurídica. Hoy existen N cantidad de hipótesis que han transformado lo que Justiniano en algún momento escribió, lo que los escribanos en algún momento dejaron en texto, lo que Padonauta en algún momento defendió. Hoy en día las fórmulas que de pronto crearon los cibernautas está cambiando la manera en cómo comprendemos el derecho, y si no nos ponemos a estudiar estas nuevas figuras, las hipótesis nos van a superar, y tal y como lo decía el licenciado Eduardo, que para mí es padrísimo el escuchar un corredor con esa visión, ¿no? Si de pronto nosotros como abogados no nos metemos a entender cómo funcionan estos entornos, lo siguiente que va a ocurrir es que la sociedad, a través de la tecnología, va a buscar cómo sustituirnos. A ver, si mi abogado no entiende qué está pasando, pues ya ni le marques, vamos a ver cómo automatizamos el proceso, vamos a ver si aplicamos inteligencia artificial, deep learning, machine learning, blockchain, llámale como le llames a la tecnología, y van a buscar cómo sustituirnos. Entonces ahí también va un poquito de la mano del rescate de la profesión, que sí, también como dice el licenciado Eduardo, hay muchísimas hipótesis que permiten que afortunadamente los abogados ahí estemos agarrados como gatito de póster hangout, relacionado con actos solemnes, relacionado con protocolizaciones, con fe pública, con actos que requieren formalizaciones a través de instrumentos notariales. Sí, estoy de acuerdo que hay ciertas hipótesis que se permiten y que exigen la presencia de un abogado, pero la sociedad, la legislación, apunta a que cada vez sean los menos. De pronto, y nada más para cerrar, mi estimado Eduardo, el recordar una estadística del año 2018 de Estados Unidos de América. Todas las cortes de Estados Unidos, tanto de primera como de segunda instancia en materia civil y mercantil, resolvieron la cantidad de 16.800 asuntos. 16.800 asuntos resueltos en 2016, lo que no implica que en ese mismo año se iniciaron y se instruyeron. Mientras que Amazon en el mismo año resolvió 180.000 asuntos, sin abogados, sin jueces, sin procesos, en menos de 72 horas. Hay que apostar, por supuesto, que una plataforma como este tamaño no nos sustituya, y demostrarles que también el factor humano, el factor de la experiencia y el factor de académico de estudio que nos ha caracterizado como gremio está presente, y que podemos utilizar la tecnología como apoyo, como herramienta de nuestras funciones, pero jamás como sustituto de lo que ocurre en el ciberespacio, porque el abogado es indispensable. Sí, más nos vale defenderlo, porque si no, ¿a qué nos dedicamos, mi estimado Rodo? Sin duda alguna, mi estimado Jaime. Bueno, mi estimado Manuel, te escuchamos el exhorto que le haces a la comunidad jurídica, y también pues tu punto de vista sobre estos males que abundan por el mal uso de las redes sociales, que se convierten equivocadamente en tribunales de justicia que destruyen vidas en sociedad. Bueno, con lo que respecta a la difamación online, tenemos que entender que no solamente lo que subimos al ciberespacio se queda en el ciberespacio, sino que se multiplica por miles o incluso millones de veces. En este sentido, hay que tener conciencia sobre la posible repercusión que va a tener, ¿no? Más allá de cuestiones como las que acaba de mencionar acertadamente Jaime, lo podemos ver, por ejemplo, ahora que los jóvenes recién egresados van a pedir trabajo. Uno de los requisitos que les piden es precisamente sus cuentas de redes sociales, para analizar naturalmente el comportamiento dentro de la vida privada de ellos, para ver si puede tener una afectación directa o indirecta en el dado caso de que ellos sean capaces, resulten seleccionados para laborar donde están presentando su solicitud. Esto es una tendencia que puede parecer hasta cierto punto graciosa, pero tú los ves a los jóvenes aplicantes, por ejemplo, en el Reino Unido, que no solamente borran las fotos dentro de sus propios perfiles, sino que los ves pidiéndoles a los amigos y a los amigos de los amigos, e incluso a los sitios donde visitaron, ¿sí?, donde aparecen teniendo una conducta que pudiera no parecer seria o pudiera parecer comprometedora, que lo eliminen. Hablando precisamente del efecto que tienen este tipo de redes sociales y el impacto que tiene la legislación, en México tenemos ya la ley Olimpia, que precisamente busca
regular, en este caso, jurídicamente, la utilización de material íntimo, ¿sí?, diseminado con la idea de realizar una afectación a la o a las personas que salen precisamente dentro de este tipo de publicaciones. En lo que respecta precisamente al nuevo entorno que los jóvenes abogados van a comenzar con el que van a comenzar a interactuar, creo yo que debemos verlo no necesariamente como que nos van a suplir, pero sí va a ser un entorno laboral distinto al nuestro. Por ejemplo, en Estados Unidos, las grandes firmas de abogados, sobre todo las que están en California, ¿sí?, están comenzando ya a adoptar tecnología de IA, Machine Learning y demás, para el mejor manejo de casos. En este supuesto, lo que se busca es precisamente poder priorizar los que se les presentan a las firmas y poder señalar cuál va a ser la cantidad de material humano que se le va a invertir o incluso cuál es la estadística de éxito que con base a las características del caso que está presentando el cliente pueden llegar a tener. Aunque esto realmente como tal no es nuevo, ¿no? Podemos señalar que ya a mediados de la década de los 90 en Australia tuvieron el Split Up, que no era más que un sistema experto que medía precisamente la tasa de éxito de divorcios y sobre todo en lo que respecta a la distribución del acervo, en este caso, fue aceptado, tuvo un impacto como aceptable y el nivel de ser se hubieran dedicado precisamente a señalar cómo debía distribuirse los bienes conyugales. Para finalizar, lo único que quisiera decir es que es una nueva etapa, es una etapa distinta a la que nos tocó a nosotros, pero también creo que es una etapa de oportunidad. Bueno, agradecemos mucho a cada uno de los que, bueno, los buenos amigos, los grandes abogados, aunque Jaime sea muy modesto, por acompañarnos aquí en este conversatorio online realizado por la Sociedad Civil Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz, en este mes nacional del derecho digital propuesto por la Academia Mexicana de Derecho Informático, a la cual pues Coffee Law se une. Un saludo afectuoso a Joel Gómez Treviño, quien es el presidente de dicha Academia Mexicana de Derecho Informático. Y bueno, agradecer a Eduardo de Alba Góngora, corredor público número 38 del estado de Jalisco, especialista en Derecho Corporativo Inmobiliario. Muchísimas gracias, mi estimado Eduardo, por estar aquí. Y pues bueno, si estás de acuerdo, estaremos comunicándonos para futuras emisiones, un capítulo número 2. Muchísimas gracias, Rodolfo. La verdad es que es un placer compartir ideas contigo y con abogados tan interesantes y con temas de vista y puntos de vista distintos como las de Jaime y la de Jesús Manuel. Muchísimas gracias por compartir este espacio. No, te agradezco mucho, mi estimado Eduardo. Desde luego agradecer mucho al maestro y buen amigo Jaime Díaz Limón, presidente del INCIBE MX. Y bueno, pues, ¿estás de acuerdo, mi estimado Jaime? Nos vamos a estar viendo en futuras ocasiones y desde luego, pues en un episodio número 2. Yo encantado. Las veces que me invites, yo sabes que para mí será un verdadero placer, además de que siempre haces una conducción muy amena, muy amigable y muy respetuosa cada ocasión que tengo la oportunidad de estar contigo. Muchísimas felicidades por el crecimiento de tu proyecto, felicidades por sumarte a la iniciativa de la Andy y pues un saludo afectuoso a todos en el ciberespacio y recuerden que el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Desde luego, definitivamente. Estimado Manuel, pues agradecerte mucho. Él es Jesús Manuel Niebla Satarain, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, egresado de la Facultad de Derecho de Mazatlán, la UAS. Muchísimas gracias, mi estimado Manuel. Si estás de acuerdo, pues estaremos emplazándonos para futuras ocasiones. Por supuesto que sí, Rodolfo. Muchísimas gracias por la invitación y también gracias a Jaime y Eduardo por tan amena conversación y esperemos que sea la primera de muchas. Bueno, concluye con estas palabritas que te faltaban antes de que se congelara toda tu emisión, mi estimado Manuel. Bueno, nada más aprovecho la oportunidad para agradecerte a ti, tu amable invitación, y tanto a Jaime como a Eduardo por tan amable y amena plática, y esperemos que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias, mi estimado Manuel Niebla, así será, y pues agradecemos a todos los que han estado en el ciberespacio, retomando un poquillo de lo que decía anteriormente mi estimado Jaime Limón.
como decía Albert Einstein, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mundo solo tendrá una generación de idiotas. Así dijo Albert Einstein. Y bueno, hay que recordar que en este mundo jurídico existe el derecho, pero es nuestra responsabilidad que exista la aplicación de la justicia. Muchísimas gracias a todos. Estamos en vivo y en directo donde pues hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Coffee Law, su espacio. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo próximamente en el espacio físico también. Cuídense mucho.